La iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Salmo número 37 y vamos a dar lectura al verso número 1. Vamos a leernos de una manera unida, unánime a la voz de tres. Amén. 1, 2, 3. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad. Hermana Mercedes, dirija una palabra de oración. Señor, Padre maravilloso, en esta noche Te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, Señor, por todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Seas tú hablando a través de mí para mi vida y también para la vida de cada uno de los presentes, Señor, y cada uno de los que puedan oír este mensaje, Señor. Que el mismo sea de bendición, que sea de exhortación, de consuelo, para que nosotros al aplicarlo podamos, Señor, enfrentar, vencer la impaciencia, la ansiedad, las preocupaciones que se nos presentan día a día. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano. En esta noche quisiera que meditemos brevemente en estos primeros 7 versículos del Salmo número 37. El tema que vamos a ver es la fórmula divina contra la impaciencia. Como usted pudo leer, dice el verso número 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué es lo que podemos ver? La ansiedad, la impaciencia va a producir en nosotros un desgaste. Este es el desgaste de la prisa, porque la impaciencia va a ser una actitud que no va a producir ningún fruto, es una actitud estéril. En otras palabras, no resuelve nada. No resuelve los problemas del día de mañana ni del día de hoy. ¿Qué hace? ¿Qué nos produce? ¿O a qué nos va a llevar la impaciencia? A que usted y yo nos agotemos. Eso es lo que lleva la impaciencia. Que usted se agote aún por completo las fuerzas que necesitamos para enfrentar en el día de hoy. Dice, vuelvo a leer, no te impacientes a causa de los malignos. Mire, pero este salmo viene a ser como una medicina, como un bálsamo. El predicador inglés Charles Spurgeon decía que, hablando acerca de este salmo, que es un salmo mediante el cual el Señor calma dulcemente las quejas comunes de su pueblo. Mire, este salmo viene a traer un alivio. ¿Por qué? Porque si usted ve, en este salmo hay un problema que David escribe. ¿Cuál es la raíz del problema que enfrentó David? David estaba viendo la aparente prosperidad de los malos. Por eso es que David se impacientaba, porque dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y esta pregunta, o esta queja, o esto que le traía esta pesadumbre a David, usted la ve también en otros hombres, como Salomón. En el libro de Eclesiastés usted va a ver que prosperan los malos. El mismo Job veía que él, que había servido al Señor, estaba pasando un momento de aflicción y le traía como más impaciencia, como más ansiedad que aquellos que no le buscaban al Señor, aparentemente les iba bien, aparentemente prosperaban. Más allá de lo que vemos en estos hombres de Dios, tal vez lo que lo lleva a usted, lo que me lleva a mí, porque la impaciencia, la ansiedad es algo con el que usted y yo nos enfrentamos día a día. Y por eso es que hoy tal vez nuestro detonante, lo que nos lleva a estar impacientes,
Puede ser algo muy distinto. Tal vez la falta de empleo. Tal vez una promesa que no se cumple. Otra vez ver que otros avanzan mientras nosotros estamos esperando. Reflexionemos, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la queja más común en el día de hoy? ¿Qué es lo que a veces nos quita, como que nos roba la paz? Dios quiere que avancemos, que crezcamos. A veces estamos en una etapa de transición. Dios no nos está pidiendo que reprimamos la frustración. No, sino que apliquemos una medicina exacta. Que apliquemos el consejo de su palabra. Y quiero que brevemente revisemos 4 componentes de una fórmula divina que Dios nos ha dado para enfrentar, para vencer, para salir avanzando frente a la impaciencia. Mire lo que nos dice en el verso, vamos a leer el verso 2 y de ahí vamos al verso 3. El verso 2 dice así, porque como hierba, sí, siga leyendo. como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Mire, el Señor aquí le está dando una respuesta a este problema, porque David se estaba enfocando en los malignos. Pero el Señor le dice, no te impacientes. Mira, esos que hoy día están prosperando, como la hierba, serán pronto cortados. Y como la hierba verde, se secarán. En otras palabras, tarde o temprano, esa prosperidad aparente va a desaparecer. Mientras tanto, tú no te quedes en la impaciencia. Mire lo que nos dice el verso 3. Y aquí viene el primer componente de este antídoto. Dice el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mire, el primer componente es confía en Dios. El antídoto de la fe. Porque la confianza en Dios es otra palabra de decir la fe en Dios. En quien usted deposita su fe, en quien usted deposita su confianza. Mire, la vida cristiana nace, camina, madura por la fe. Mire lo que nos dice el libro de Efesios en el capítulo 2, los versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Un versículo que usted y yo lo conocemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Mire, ese es el nacer de la vida cristiana, es por medio de la fe, como Pablo también dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, la fe es algo que nos debe acompañar durante toda nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 3, dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Algunos llegan a la conclusión o a analizar que, bueno, en el cielo ya la fe y la esperanza serán algo que ya lo veremos visible. Nuestra esperanza será tan real, tan palpable. Nuestra fe estará completa en Cristo. Estaremos con el objeto, con la persona de nuestra fe, en quien hemos depositado nuestra fe. Pero ese amor siempre se estará manifestando. Siempre estaremos viviendo bajo el amor de Dios.
Es importante porque durante nuestra vida cristiana nacemos, caminamos y maduramos por la fe. Pero la impaciencia es, en el fondo, un síntoma de incredulidad. Mire, la impaciencia nos va a llevar ¿a qué? A la incredulidad. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que Dios se ha olvidado de nosotros o que está yendo tarde. Mire, me pongo en el caso de Marta y María. Lázaro había muerto. Y mire, tanto Marta y María le dicen algo similar. Señor, si tú hubieras estado. Ellas sabían que Jesús tenía poder, pero ellas entendían que Jesús había llegado tarde. Y a veces así pasa con nosotros. Señor, es como que llegaste tarde. Jesús nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Solo que los planes, los propósitos, las decisiones, en cómo actúa, están por encima de nosotros, porque nosotros somos muy limitados, hermanos. Mire, y aquí viene la aplicación para usted y para mí, porque el texto dice: confía y haz el bien. No solamente cree, porque bueno, dice, bueno, yo creo en el Señor, pero mientras tanto, ¿qué tengo que estar haciendo? Mire, tengo que estar haciendo lo que a Dios le agrada. Si a Dios le agrada que yo me congregue, si a Dios le agrada que yo ore, si a Dios le agrada que yo ayune, si a Dios le agrada que yo le sirva fielmente en la área económica, si a Dios le agrada que yo predique su palabra, si a Dios le agrada que yo aprenda a perdonar a los demás, si a Dios le agrada X o Y razón o cosa que usted ve en la palabra, para nosotros Dios nos dice: haz el bien. Mire, la confianza verdadera nos mantiene haciendo lo correcto. ¿Qué va a pasar? Va a venir el enemigo con la tentación en medio de los problemas, pero cuando estamos haciendo lo bueno, cuando estamos haciendo lo que le agrada a Dios, va a ser muy difícil que caigamos. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando la tentación. A veces queremos tomar atajos humanos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Como a veces se dice en el caso de Sara y Abraham. Quisieron darle una mano a Dios. Porque ellos tenían una promesa que iban a ser padres. Entonces, en la manera impía, pagana, porque ellos venían arrastrando pensamientos paganos de allá de Ur de los Caldeos. Allá en Ur de los Caldeos era una práctica común. Si no puedes tener hijos, coge a tu sierva, a tu esclava, y los hijos que ella tenga serán tuyos. Y a veces nosotros hoy, cuando venimos a Cristo, seguimos manteniendo ideas, prácticas, pensamientos, ideologías, metodologías del mundo. Y queremos implementarlas dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida cristiana. No, Dios nos manda a salir, a bloquear la tentación de tomar atajos. ¿Y cómo es eso? Confiando en el Señor y haciendo lo que a Él le agrada, haciendo el bien. Y como decía el predicador Spurgeon, la fe es la cura para la impaciencia. Aprendamos a creerle a Dios. Mire lo que nos sigue diciendo, volviendo al Salmo número 37. El siguiente versículo nos da otro componente. Y ahí todavía no termina. Mire, y habitarás En la tierra. Mire, va a haber un resultado. Cuando usted confía en el Señor y hace lo bueno, hace lo que a Dios le agrada, tarde o temprano va a haber el resultado. La promesa, mire, esta
esta parte de esta receta tiene una promesa: y habitarás en la tierra y te apacentarás. En otras palabras, y tu pastor será la verdad, y tu pastor te dará la verdad. En otras palabras, no vas a equivocarte, no vas a tomar decisiones equivocadas. Mire, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y mire que también hay una promesa, algo que va ligado: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, deleítate en el Señor. ¿Cuál es el enfoque de su corazón? ¿En qué está centrado nuestra vida? Deleitarse es encontrar nuestro máximo placer, es nuestra satisfacción. A veces nos satisfacemos en algo. Cuando uno ama a una persona, uno se satisface por estar con esa persona. Uno se siente bien. Cuando usted y yo leemos que el salmista dice allá en el Salmo 1, deleítate en la palabra del Señor. Dice, mire lo que dice el Salmo número 1. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su placer. Cuando él agarra las escrituras, cuando él abre la Biblia, se deleita. Asimismo, hermano, hoy usted deleitémonos en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En qué está enfocado nuestro corazón? Ya no nos enfoquemos en el problema, porque el problema no nos va a llevar a nada, sino que nos va a cansar. Nos vamos a sentir agotados física, mental y emocionalmente. Pero cuando usted se enfoca en el Señor, lo ama al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, usted va a encontrar su máximo placer. Mire, este mensaje nos confronta. ¿Por qué? Porque aquí hay como un espejo para nosotros. Es como que este mensaje nos refleja en qué está depositada nuestra fe. Porque aquello que nos da placer revela dónde está puesta nuestra seguridad. Si el dinero o si el éxito es nuestra delicia, vamos a vivir impacientes. Mire la condición económica en la que el mundo está. El que tiene un vehículo, hoy, cada 12, antes de llegar el día 12, se impacienta. ¿Por qué? Porque va a subir. Entonces, el 11 a la noche va a ir a coger gasolina, porque sabe que al día siguiente nuevamente va a subir. ¿Y cuánto sube? Pongamos que viene 10 galones. Ya vamos $10 más. A ver, tanto. Ya, pero mire, vivimos en una ansiedad. Y póngase que a veces uno, por ir, un accidente. Con esto no estoy diciendo que si uno tiene la posibilidad, uno por ahorrarse. Pero no porque, la impaciencia, vivimos en un ajetreo. Que eso no domine. Porque si no, vamos a vivir una vida apresurada y vamos a cometer más errores. Y no tanto eso, sino que no le vamos a agradar. No le vamos a agradar al Señor. Claro. Mire, por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Mire, ¿cómo vive una persona que su seguridad está en el dinero, en el éxito? Vive impaciente, viven aterrorizados. ¿Por qué? Por perderlo.
Mire, hay personas que tal vez aquí usted no, pero en otros países hay gente que invierte en la bolsa. Y a veces la bolsa sube como baja. Y a veces lo que ganaron en años. En América Latina ha pasado algo que no solamente pasó aquí en Ecuador, pasó también en Argentina. Feriados bancarios, congelamiento de cuentas bancarias. Hay gente que perdió todo. Que teniendo su ¿Que dinero tenía? no lo puede sacar porque orden del gobierno. Mire, hay países que han vivido una inflación que si digamos hoy usted iba y compraba un pan en $1, voy a poner un ejemplo, a la semana siguiente el mismo pan le costaba ya el doble. Y esa persona seguía ganando lo mismo. Por eso no puede ser nuestra confianza. Pero aquí hay una promesa, mire, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. ¿Pero qué peticiones? Si usted se deleita en el Señor, sus peticiones van alineadas con la voluntad de Dios. Cuando Cristo es nuestro deleite, nuestra agenda cambia, porque al disfrutar de su presencia, de su palabra, de la oración, nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios y la ansiedad desaparece. Mire lo que nos dice el versículo siguiente. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, encomendar es algo muy similar a confiar, pero es algo más. Mire, encomienda tu camino es el acto de soltar el control. Ya no vamos nosotros a resolver los problemas. Mire, la palabra encomendar en el original significa rodar una carga pesada para quitártela de encima y pasársela a otro. Muchos creyentes viven como agotados porque intentan cargar con el peso del futuro, con el bienestar de los hijos, con la resolución de los problemas laborales. Y así como un día nosotros le encomendamos la salvación de nuestras almas al Señor, porque nosotros no podemos ser salvos por nuestros méritos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Entonces, hoy rodemos, hoy entreguemos, hoy encomendemos nuestro mañana hacia las manos amorosas del Señor. Hay un salmo que dice: en tu mano están mis tiempos. Mi vida te la entrego por completo. Entréguele el control total de su vida al Señor y haga lo que Él le dice. Confiar implica soltar el control. Ya no voy a tomar las riendas yo de mi vida, no, sino que ahora voy a negarme a mí y le voy a entregar a Dios el control total de mis decisiones. Y mire lo que nos dice los versos 6 y 7. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hemos visto 3 principios. El primero es confiar en Dios. El segundo es deleitarnos en el Señor. El tercero es encomendar nuestro camino a Él. Y el cuarto es guardar silencio y descansar. Mire, este es muy importante y a veces es el menos posible. A veces, estamos creyéndole al Señor, a veces nos deleitamos en el Señor, comenzamos a encomendar, pero es difícil a veces guardar silencio. ¿De qué está hablando esto? De las quejas, de las murmuraciones.
El pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, alabó a Dios. Pero más adelante ese mismo pueblo de Israel, por su ansiedad, por su impaciencia, cuando llegaron y vieron los gigantes y el informe no era el que ellos querían, quisieron regresarse, murmuraron, se quejaron. Dios les dice, ya son 10 veces que han murmurado, que han hablado mal, no van a entrar en la tierra prometida. Guardar silencio y descansar tiene que ver con madurez, la madurez de la espera. El salmista más adelante en el Salmo 40, mire lo que él dice. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé. Además que esperó, ¿cómo lo hacía? Con paciencia. Yo no sé si usted ha visto, a mí creo que me sucedería, yo no sé por qué no me ha pasado. Pero a veces cuando uno está en la sala de espera, a veces el esposo está en la sala de espera mientras la esposa está dando luz. A veces usted va a ver esto, que el esposo está que se da vueltas y vueltas y vueltas porque está desesperado, quiere que ya le dé. Y si es impío, Peor, a veces está fumando un cigarro. No, pero ¿sabe a veces cómo está? Mayormente, no tal vez en un embarazo, pero si su familiar le pasó algo, está en una operación, y tanto que se demora, y ya son 3, 4, 5 horas, comienza a quejarse, comienza a murmurar, comienzan a veces hasta a insultar. Eso a veces pasa. Pierde el control. Mire, por eso el Señor nos manda a guardar silencio, pero a descansar en el Señor. ¿Por qué hay tantos cristianos devotos llenos de ansiedad? Si el futuro está en manos de Dios, ¿por qué nos cuesta callar? Guardar silencio al Señor implica apagar las quejas, los reclamos y el impulso de defendernos o reivindicarnos a nosotros mismos. El silencio nos desenfoca de las tormentas y nos resguarda en los brazos de Cristo. Descansar en Jesús es la máxima expresión de una fe madura. Recuérdese al Señor Jesús en medio de la tormenta. Estaba dormido. Es verdad, el cansancio, pero él es que estaba descansando en su Padre. Porque él sabía que él había venido a cumplir el plan del Padre. Y cuando usted y yo estamos seguros en que el Señor tiene un plan con nosotros y que ese plan todavía no se ha acabado, seguimos esperando. Mire, seguimos creyendo. Hermanos, para concluir, la impaciencia nos convierte en esclavos de las circunstancias. La fórmula divina nos transforma en creyentes maduros. Dios quiere que usted madure. Dios permite los problemas, Dios permite las tormentas, Dios permite todo esto, pero para que usted madure. La Biblia dice que la paciencia tenga su obra completa. Mire, la paciencia produce. Mire, esta semana tal vez usted y yo nos enfrentemos contra cosas que nos quieren quitar la paciencia. Y cuando la incertidumbre, la prisa del mundo o los problemas intenten robarnos la calma, no operemos bajo las fuerzas nuestras, no operemos en nuestras fuerzas, sino que detengámonos y apliquemos los componentes de la fórmula. 1, confíe en el carácter de Dios. Deleítese en la presencia del Señor. Encomiende, entregue, suelte su carga al Señor
y guarde silencio y repose en la paz del Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la fórmula divina frente a la ansiedad. Amén.